Capítulo 4. Escondidas en la mansión, Flance y sus brujas se preparaban para la historia de Úrsula. Las hermanas la ubicaron en el lugar más cómodo, junto a la chimenea, en una preciosa silla azul con muchos cojines tejidos apilados para que descansara los pies. No estaba acostumbrada a caminar sobre tierra en dos piernas y se cansaba mucho. Junto a su silla había una pequeña mesa redonda con una taza floreada encima. El humo se enrollaba, saliendo de la taza como pequeños tentáculos. Si no hubiera sido por los eventos desafortunados para las hermanas y su amiga, esa habría podido ser una de las muchas visitas en donde solo platicaban sobre lo ocurrido en los diferentes reinos o donde compartían las historias de sus travesuras. No había nada como compartir historias con otras brujas, especialmente con una como Úrsula. Era una verdadera bruja con sangre real y enorme poder. Pero lo más importante era su sentido del humor. No había nada que no le pareciese gracioso, incluso en ella misma. Era la bruja más insolente que conocían, y probablemente esa era la razón por la que su hermana menor, Circe, la quería tanto. Oh, Circe, su querida hermanita, ¿la verían de nuevo alguna vez? La habían perdido para siempre. ¿Qué tal si le pasó algo malo? Lloró Rubí. Basta con esta preocupación obsesiva por Circe, Rubí. Por favor. Sí, cálmate. Úrsula va a compartir su historia ahora. La voz de Úrsula era calmada y plana. No había ni una pizca de su acostumbrado tono histriónico. Su voz no resonaba. Era casi pequeña y parecía más seria de lo que las hermanas la habían visto jamás. Mi padre me encontró flotando en las olas, aferrada a un pedazo de madera, y pensó que era lo que quedaba de un barco hundido. Me sacó del agua, me llevó a su aldea y ahí es donde viví con él. Me llamaba su muñequita de mar y me crió como si fuera su hija. Y eso es lo que era, su hija. Le decía adiós cada mañana cuando se iba en su barco de pesca. Les rogaba a los dioses marinos que lo regresaran a salvo y siempre lo hacían. Era la única persona en el mundo que realmente me amaba. Él les agradecía a diario por haberme llevado a su solitaria vida y yo les daba gracias por llevarlo a la mía. Ninguno de los dos pudo haber sabido lo que crecía dentro de mí, el poder que tenía o la forma que al final tomaría. Si tan solo hubiera confiado en su amor y hubiera confiado en él cuando comencé a temer en lo que me estaba convirtiendo. Las hermanas escuchaban con atención, esperando por la ira y la furia. Pero Úrsula estaba callada, parecía perdida en sus pensamientos. Recuerdos, sin duda, de su padre. Nunca la habían visto tan pensativa. Marta rompió el silencio. ¿Te traicionó? Los hombres siempre lo hacen. No, los padres nunca aman a sus hijas como deben. Úrsula miró a Marta con frialdad, pero no respondió. ¿Le dio asco tu forma acuática? ¿Miedo tu poder? Apuesto a que intentó matarte. Los padres siempre son una decepción. Podemos ayudar con padres odiosos. Podemos invocar a la antigua reina si no nos crees. Si tan solo Blancanieves no tuviera el espejo. Sabemos un par de cosas sobre padres malvados. En medio de lágrimas inesperadas, Úrsula simplemente dijo no.
y las hermanas supieron que se habían equivocado. Se habían equivocado terriblemente y se arrepintieron de sus palabras. Guardaron silencio, esperando que su amiga respondiera, aunque ya sabían que no había sido su padre, habían sido las personas de la aldea. Fueron ellos, ¿verdad?, murmuró Ruby amargamente. Fueron esos horribles aldeanos. Flance entrecerró los ojos y acomodó las garras. No le importaba mucho la mayoría de los humanos. Siempre probaban que no eran de confiar y que eran demasiado supersticiosos. Cuando comencé a dar señales de ser algo más que humana, estaba aterrada. No sabía qué me estaba pasando. Temía haber ofendido a los dioses del mar de alguna manera y que me hubieran mandado una enfermedad. «Pero eres una diosa del mar, del más alto rango», exclamaron las hermanas. No lo sabía en ese entonces, solo era una niña. Cada día el llamado del mar era más poderoso y la necesidad de abandonar las playas de mi padre era más difícil de resistir. La aldea estaba llena de ingenuos simplones, todos listos para culpar a los dioses por cualquier pequeño inconveniente. Todos culpaban a los que creían que habían hecho enojar a los dioses. Todos excepto mi padre, que había sido muy reservado hasta que llegué a su vida. Flance pensó que las brujas iban a llorar al ver las lágrimas saladas acumularse en los ojos de Úrsula y al darse cuenta de lo que debió haberle sucedido a su padre. Qué horrible manera de aprender que no pertenecía a este mundo. Inevitable pero terrible. Cada mañana caminaba al acantilado después de que mi padre se iba en su bote. Ahí buscaba respuestas en el mar, preguntándome por qué me sentía así, por qué me sentía diferente a quienes me rodeaban y por qué tenía ganas de saltar del acantilado. Pensé que me estaba volviendo loca y me daba miedo que hubiera algo malo conmigo, porque era seguro que moriría si saltaba al mar. Que quisiera terminar mi vida de una manera tan horrible me aterraba, pero algo dentro de mí sentía que la muerte no me esperaba en esas frías y oscuras aguas. Era algo más, algo familiar, pero demasiado espantoso como para descubrirlo. Y mi corazón sabía que si me dejaba ir, el océano me reclamaría de otra manera. Y para mí eso era un tipo de muerte, pues estaría lejos de mi padre que tanto me quería. Todos los días me paraba ahí, convenciéndome de no saltar, rezándoles a los dioses del mar para que me dieran fuerzas para quedarme en la costa, pero una mañana brumosa no pude resistir más y salté. Y lo que descubrí fue más aterrador de lo que pude haber imaginado. «¿Fue ahí cuando te descubrieron?», preguntó Lucinda, con el maquillaje corrido por el llanto. «Sí, me estaban esperando en la orilla. Me arrastraron al centro de la aldea donde me iban a quemar. Eran personas que conocía de toda la vida y estaban saliendo de sus casas y amontonando cualquier cosa que pudiera quemarse en mi pira». «¿Cómo escapaste?», preguntó Ruby. «Mi padre ahuyentó a casi todos con su arpón, amenazando con matarlos si no me dejaban ir, pero de pronto había demasiados». Se quedó callada de nuevo, recordando la pesadilla de su pasado. En su intento por llegar a mí hicieron pedazos a mi padre. Querían regresarme a la pira. Él se puso entre nosotros, dándome la oportunidad de escapar, y lo hice en el reino de Tritón. Lucinda habló. «Las llamas, el reino de Tritón, también es tuyo. Por derecho, eres su hermana». Úrsula suspiró. No sabía quién era en ese entonces. Tritón no se presentó sino hasta que ya había destruido Ipswich. Él no es mi hermano. No le importó lo que esos horribles humanos
le hicieron a mi padre, ni lo que me hicieron a mí. Me llevó a su reino y me presentó como su querida hermana. Pero él tampoco me dejaba vivir entre su gente en mi verdadera forma. Se levantó de su silla tirando los cojines, apretando los puños y alzando su furiosa voz. Este fue el rostro que recibió en mi nueva familia y este cuerpo con cola de sirena. No creía que sus preciosas sirenas pudieran soportar mi verdadera forma, así que me obligó a esconderme en un cuerpo de sirena. No me quería a mí como hermana, quería esto. Flan se entendió. Tritón le había robado su belleza. Le hizo esconderse en su versión de su forma humana, impidiéndole ser ella misma. La habían atrapado y la habían hecho sentir repugnante. Qué mal hermano era Tritón, pensó la gata. En verdad un terrible hermano. Lucinda y Marta escuchaban, con miedo a decir algo fuera de lugar, pero Ruby, como solía hacer, fue en contra de los deseos de sus hermanas. Eres una bruja muy poderosa y puedes tomar la forma que quieras. ¿Qué importa cuál elijas? ¿Qué importa? Gritó Úrsula. Su cuerpo se iba haciendo más grande, se expandía. ¿Qué importa? Muy rara vez Úrsula mostraba su verdadera forma estando en tierra. Era doloroso y le costaba respirar. Y en la compañía equivocada podía ser muy malo para ella. Pero por un instante, un pequeño momento, se reveló a sí misma, como si la ira en su interior no pudiera ser contenida. Tienes razón, puedo tomar la forma que quiera. Así es como decido mostrarme y no tengo nada que avergonzarme. Claro que no, balbuceó Marta, claramente asombrada por su furia. Pero esa no fue la peor de sus ofensas, queridas. Recuerden, yo estuve en la aldea por años y mi hermano nunca me buscó. Fue hasta que después de que mi padre muriera y que yo regresara a destruir a esos humanos asesinos que se presentó ante mí. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que vino? No porque me amara, no porque hubiera estado buscando a su amada hermanita. Me buscó porque no podía tomar el trono sin probar que yo estaba muerta o que no lo merecía. Abandonó a su hermana menor y no se molestó en buscarme, sino que hasta que le convino. Creo que utilizó su magia para guiarme a mis poderes y que me transformara entre quienes podían herirme. Debió de saber que estaba rodeada de humanos y que reaccionarían así, que intentarían matarme. Me sorprendería que esa no fuera su intención. Sus acciones causaron la muerte de mi padre y él no lamentó para nada su pérdida. Y saben cómo es Tritón con los humanos. No se hubiera molestado en condenarme por lo que pasó en Ipswich. Si los humanos no hubieran sido transformados y enviados a destruir sus tierras, a manchar su precioso reino con sucios híbridos humanos. Debieron haber escuchado las historias que me contaron en la corte, las historias de la ira de Tritón contra los humanos que ofendían el mar eran legendarias. ¿Por qué entonces lo ofendieron tanto mis acciones, si no fue más que para hacerme ver como una loca, una malvada y vil criatura asesina que no era digno de su trono? Cuando las cosas estuvieron peores entre nosotros, cuando todavía fingía quererme a su lado, llegó a decir que mi padre se merecía lo que le pasó por todos los asesinatos que cometió como pescador y por no temerles a los dioses. Se merecía que lo hicieran pedazos esos horribles humanos. Tu padre te estaba protegiendo. Tritón me hizo a un lado porque le temía a mi poder, exclamó Úrsula. Dijo que estaba horrorizado por lo que hice en Ipswich, pero creo que en realidad
Tenía miedo de que le hiciera lo mismo a su reino y lo tomara a la fuerza. No creo que planeara aceptarme jamás como su hermana, y no sabía por qué insistía tanto con que regresara a su reino. Peleamos mucho, y nuestras discusiones se volvieron fábulas que solo sus súbditos más valientes cuentan. ¿Sabían que prohibió que me mencionaran en la corte? La más joven de sus hijas ni siquiera sabe que existo, y a la mayor le dijeron que sus recuerdos de mí son pesadillas. Me llevó con él solo para probar que no merecía compartir el trono. Pudieron haber reinado juntos, intervino Lucinda. Y ahora, en lugar de eso, voy a tomar su reino, mi reino, a la fuerza. Y voy a destruir a cualquiera que se cruce en mi camino. Puede que haya sido mi hermano, mi familia, pero eso está en el pasado. Maldigo a Hades por lo que él ha hecho. Lo condeno a la nada. Y ahí estaba, el odio. El odio por las terribles criaturas humanas que habían matado a su padre y por su hermano, que lo había tratado con un asunto insignificante. El odio por el hermano que le hice sentir como una criatura repugnante que debía ser escondida e ignorada. Las hermanas reunieron ese odio como si se tratara de un regalo precioso, porque eso es lo que era. Era justamente lo que les daría el poder para recuperar a su hermana Circe. Ahora solo necesitaban planear cómo matar a Tritón. Úrsula sonrió con maldad, de esa manera que te aseguraba que estaba urdiendo algo. Y claro que tenía un plan. Arruinaremos a su hija, concluyó Úrsula entre risas. Lucinda ladeó la cabeza. ¿Cuál hija? Tiene muchas. La más joven, mis preciosas criaturas. ¿No es eso divino? Rubí se sacudió de emoción y se frotó las manos. ¿La princesa Ariel? Sí, queridas. Nos lo puso muy fácil, de hecho. ¿En serio? Sí, queridas. Es delicioso. Se enamoró de un humano. ¿Un humano? ¡Un humano!, gritó Rubí. Marta y Lucinda se le unieron. ¿Qué creen que su papi querido piense de eso? Su odio por los humanos es legendario. Hunde sus barcos cada vez que tiene la oportunidad. Las hermanas se miraron de una manera que Úrsula había aprendido a entender después de estar cerca de ellas por tantos años. Tenían una idea. ¿Qué pasa, queridas? ¿Qué planearon en esas malignas mentes? Las hermanas se sentaron en silencio, pensativas. Sus grandes ojos se ensancharon y sus sonrisas crecieron, agrietando la apariencia de sus rostros de porcelana y haciendo que se vieran como piedra blanqueada. Va a querer volverse humana. Eso matará a Tritón, convertir a su hija en lo que odia. Pero eso no es suficiente. Ese es solo uno de sus castigos. Primero verla transformada, después ser testigo de su destrucción. Solo así entenderá lo que es perder. Úrsula se rió y dijo: pero no antes de que entregue su alma. Y esa, mis queridas brujas, será su perdición. Con eso todas las brujas se rieron, deleitadas por su odio y su plan. Esta vez, sin embargo, se aseguraron de no dejar que sus voces viajaran a través de los reinos, como era de costumbre. Esta era una magia oscura y secreta, y no podían aceptar interferencias de ningún tipo, ni siquiera por parte de una bruja bien intencionada que quisiera unir su magia con la de ellas. No, esto era demasiado importante, porque su odio era puro. Su misión no estaba contaminada por la duda. Arruinaremos a Ariel, la hija pagará por los pecados del padre, y luego mataremos a Tritón, y cuando lo hagamos,
bailaremos. Sí, bailaremos. Bailaremos en la tumba del hermano tirano. Las 3 hermanas bailaron en círculos alrededor de Úrsula, quien espléndidamente había adoptado su forma real. Sus tentáculos crecieron y se enredaron alrededor de las hermanas mientras movían sus pequeñas botas negras, cantando canciones sobre la muerte de Tritón, mientras que la risa de Úrsula sacudía las tazas de té y las botellas de pociones en la castita en la que las brujas planeaban la ruina de la hija más joven de Tritón, Ariel.